Donald Trump está trabajando en la creación de su propia organización internacional, y deberíamos hablar de ello. Durante el fin de semana, medios como Haaretz informaron que la Junta de Paz de Gaza de Trump pretende rivalizar con las Naciones Unidas y su Carta. Entonces, ¿qué es esto y cómo deberíamos entenderlo? ¿Está Trump realmente intentando construir una organización rival de la ONU? Yo diría que no, que eso no es lo que está haciendo. Lo que está haciendo es algo muy propio de Trump. Está intentando crear una organización para sí mismo, una que pueda utilizar como vehículo incluso después de dejar el cargo de presidente de los Estados Unidos. Veamos cómo deberíamos entender esto. Este mensaje tiene que ver con la Carta del Consejo de la Paz que se envió durante el fin de semana a 50 o más estados. Por suerte, tenemos el texto de ese Consejo de la Paz, o al menos debería decir que es cierto que aún no lo tenemos de una fuente oficial, al menos no una que yo haya podido encontrar. Pero el Times of Israel afirma que lo ha visto y que de hecho ha publicado el texto completo de la carta. Supongamos que este es el texto real de la carta. A mí me parece algo creíble. Así que vamos a repasarlo y luego intentaré explicar lo que está ocurriendo en este momento. La carta en sí no es muy larga y es realmente algo digno de ver, se lo aseguro, para cualquiera que haya visto este tipo de documentos antes. Y quizá la buena noticia primero. Trump no está construyendo una ONU rival, no está creando una estructura alternativa, pero sin duda está intentando establecer algo que pueda servirle de vehículo. El primer artículo de la misión de la Carta ya indica de qué se trata. La Junta de la Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer un gobierno fiable y legal, y garantizar una paz duradera en las zonas afectadas o amenazadas por conflictos. La Junta de la Paz llevará a cabo dichas actividades, funciones de consolidación de la paz, de conformidad con el derecho internacional y según lo que se apruebe en virtud de esta Carta. Y creo que la frase clave aquí es realmente funciones de consolidación de la paz. Y quizá deberíamos incluso quitar la palabra paz y centrarnos en la de construcción, porque Donald Trump, en esta carta, no incluye, por ejemplo, un artículo sobre el poder militar del Consejo, no incluye un artículo sobre la autodefensa colectiva, así que esto no es una forma de alianza. Se trata de crear una organización lo más superficial y vacía posible, pero con él como pieza clave. Analizaremos esto en un momento, para que puedas ver hasta dónde llegan los poderes del presidente, porque él mismo se nombra, a través de esta carta, presidente de la organización. Y el presidente es, más o menos, el rey de la organización, quien tiene todo el poder en sus manos. Permíteme apartarme un momento y mostrarte que la Casa Blanca hizo recientemente una declaración, el 16 de enero, sobre Donald Trump, dando la bienvenida a la creación del llamado Comité Nacional para la Administración de Gaza, el NCAG. Ahora bien, ¿qué es el NCAG? Es la estructura o el Consejo de Gobierno concebido por el proceso de paz de Trump en las Naciones Unidas. Y también debo decir aquí que todo esto es en realidad una gran ofensa, una farsa para cualquier proceso de paz auténtico que tenga en cuenta las necesidades de todas las partes, especialmente las necesidades palestinas. Pero, por el bien de este video, que trata de explicar la estructura que Donald Trump está intentando construir, dejaré de lado todas las consideraciones morales. Vamos a centrarnos únicamente en lo que Trump está intentando hacer y en el tipo de organización que quiere establecer. Solo quiero explicar las diferentes partes de este plan tal y como lo vemos. Una parte es este Comité Nacional para la Administración de Gaza, que está compuesto por unos 10 a 15 miembros de ascendencia palestina, tanto dentro como fuera de Gaza. Y lo siento, me estoy basando aquí en Wikipedia,
Hasta ahora ha sido la más rápida en integrar distintos puntos de datos. Así que este comité se formó únicamente el 16 de enero. Hoy es día 19, hace 3 días. Y este es el núcleo de lo que se prevé que sea un futuro órgano administrativo, un organismo tecnocrático formado por palestinos en Gaza para administrar Gaza por el lado palestino. Y debo enfatizar esto, será por el lado palestino. Tenemos aquí a varios miembros que tendrán cada uno una cartera. Ali Shatta será el presidente. Abdul Karim Ashour será responsable de la agricultura. Se puede ver cómo este Consejo de Palestinos está diseñado para parecerse al núcleo de una estructura de gobernanza para Gaza, post-Hamas y post-matanza, supongo, que por el momento sigue en curso, post-genocidio. Así que esto está del lado palestino. Y luego lo que está ocurriendo es que Donald Trump, por su parte, en su Consejo de la Paz, está construyendo una estructura internacional que tendrá supervisión sobre este Comité Nacional para la Administración de Gaza. Over this National Committee for Administration of Gaza. So the National Committee is anything but sovereign. It is not. Así que el Comité Nacional no es en absoluto soberano. No es más que el socio de implementación sobre el terreno de lo que va a ser la Junta de la Paz. Ahora bien, lo confuso es que Donald Trump está construyendo actualmente varios aspectos de la Junta de la Paz. Y lo que envió recientemente, la carta, en realidad la carta de la Junta de la Paz, no menciona Gaza ni una sola vez. La carta solo habla de la estructura de la Junta de la Paz, lo cual es extraño, porque se supone que la Junta de la Paz es la estructura de implementación por parte de la comunidad internacional, justificada por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que, en mi opinión, está muy equivocada. United Nations Security Council resolution, that's this one here, Resolution 2803. Esta de aquí, la resolución 2803. Esta resolución fue adoptada el año pasado, el 17 de noviembre, por el Consejo de Seguridad. A favor votaron las 3 grandes potencias, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Rusia y China se abstuvieron, por lo que fue aprobada. Fue una sorpresa, pensé que la torpedearían, pero al final Rusia y China la dejaron pasar. En la resolución del Consejo de Seguridad, lo que leemos, y de nuevo, ya ha sido aprobada, así que ahora es una resolución vinculante de las Naciones Unidas. Dice que acoge con satisfacción el establecimiento del Consejo de la Paz como una administración transitoria con personalidad jurídica internacional. Y esto es clave para entender lo que está haciendo Trump. Key to understanding what Trump is doing. He's trying to build his own little kingdom. Está intentando construir su propio pequeño reino, su propia pequeña organización internacional, de la que él sea el rey, con personalidad internacional. Esto es muy diferente de tener simplemente una empresa, ya sabes, una LLC o una sociedad anónima en Estados Unidos, o una en Suiza, o una en Japón, porque se concibe que tenga la misma personalidad jurídica internacional que las Naciones Unidas u otras organizaciones internacionales que operan sobre una base intergubernamental. Toma el Banco de Pagos Internacionales, toma el FMI. Esas organizaciones se crean mediante tratados y luego se sitúan por encima de los Estados-nación, y en realidad entre los Estados-nación. Y Donald Trump está intentando crear su propia organización. Es importante entender esto porque toda la construcción legal ahora depende de la resolución 2803. Es la aprobación del Consejo de Seguridad para que se establezca este Consejo de la Paz. Lo estúpido, en mi opinión, que hizo el Consejo de Seguridad fue dar su aprobación antes de que esa entidad existiera realmente. Para hablar de esto, preparé una pequeña presentación en PowerPoint. Espero que tenga sentido, porque lo que está haciendo en este momento es bastante confuso, pero todo tiene una estructura muy clara. Así que por un lado, tenemos al propio Donald Trump, que ha sido nombrado presidente de esa organización. Y lo examinaremos. La carta menciona a Donald Trump por su nombre. No se trata del presidente de los Estados Unidos siendo nombrado presidente, sino de Donald Trump en persona, según la carta. Nunca he visto una carta de una organización internacional que funcione así,
porque normalmente se designa a personas que tienen algún cargo en el Estado, no a individuos privados. Pero esto demuestra hasta qué punto está concebida como una liga de Trump, o como queramos llamarla. Así que, bajo la presidencia, lo que está ocurriendo ahora mismo es que se está formando una junta ejecutiva. Y el propio señor Trump nos habla de ello en su breve declaración aquí. Se ha constituido la Junta Ejecutiva Fundadora. Y esta Junta Ejecutiva Fundadora incluye al secretario Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, Tony Blair y un par de personas más, todos nombrados por Donald Trump. El presidente nombra a todo el mundo, puede nombrar a quien quiera. Esta será la Junta Ejecutiva Fundadora, que luego pondrá en marcha todas estas actividades. Volvamos a este pequeño plan. Al mismo tiempo, la Junta de la Paz y Donald Trump están estableciendo otros órganos, como los llamamos en el derecho internacional, de esta organización. Uno es la Junta Ejecutiva de Gaza y el otro es la Fuerza Internacional de Estabilización. Ahora es cuando empieza a volverse confuso. Así que la Junta de la Paz tiene una Junta Ejecutiva y una Junta Ejecutiva de Gaza. De nuevo, todo esto forma parte de la sesión informativa de la Casa Blanca. La Casa Blanca quiere tener a alguien que trabaje con el Comité Nacional que se formó sobre Gaza, pero Trump no quiere que sea la propia Junta Ejecutiva. Así que crea una segunda junta que se ocupe de Gaza. En apoyo de la Oficina del Alto Representante del NCAG, se está estableciendo una Junta Ejecutiva de Gaza. La Junta ayudará a respaldar una gobernanza eficaz y la prestación de servicios de primer nivel que promuevan la paz, la estabilidad y la prosperidad del pueblo de Gaza. Los miembros designados son Steve Witkoff, Jared Kushner, el ministro Hakan Fidan y Ali Al-Tawadi. Hasta donde entiendo, Hakan Fidan es el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, y hay un par de personas más, entre ellas Tony Blair. Pero fíjate, estas personas ahora forman parte de ambos consejos, ¿verdad? Están en el Consejo Ejecutivo y en el Consejo de Gaza. Así que Donald Trump en realidad separa estas cosas para dividir ya las funciones aquí. Y por último, tenemos una Fuerza Internacional de Estabilización. Esta es, por supuesto, el brazo militar de este plan de paz, que se supone debe garantizar que las FDI se retiren finalmente de Gaza, aunque creo que eso es sumamente ilusorio. Pero esta Fuerza Internacional de Estabilización se está estableciendo ahora por mandato del Consejo de Seguridad. De hecho, el Consejo de Seguridad autoriza el BOP, el Plan de Acción, y también autoriza a los Estados miembros a trabajar con el BOP para crear esta Fuerza Internacional de Estabilización. Así que la ISF se crea con la aprobación del Consejo de Seguridad. Y por supuesto, la implementación se lleva a cabo a través de la Junta de la Paz. Por eso esto es tan importante, ¿verdad? La Junta tiene autoridad incluso sobre esta Fuerza Internacional de Estabilización. Pero debo destacar que la ISF no forma parte de la manera en que Trump está organizando actualmente la propia Junta de la Paz. Así que la ISF sigue siendo independiente. Tal como lo veo, lo que tendremos básicamente es a la ISF y a la Junta Ejecutiva de Gaza trabajando juntas para implementar la voluntad de Donald Trump en Gaza. Ahora bien, lo que ocurrió durante el fin de semana es que Trump envió la Carta Fundacional de la Junta de la Paz y ahora está intentando crear otra junta entre la Junta Ejecutiva y la Junta de Gaza. Así que hay muchos consejos en funcionamiento. El Consejo de la Paz y los miembros del Consejo de la Paz. Es realmente confuso, pero la Junta Ejecutiva va a ser, como ya sabes, la Secretaría de las Naciones Unidas. Va a parecerse un poco al Secretario General y su oficina en la ONU, los que gestionan los asuntos del día a día. Mientras que el propio Consejo de la Paz, el Consejo, está formado por presidentes o primeros ministros de distintos países. Llegaremos a eso en un momento. Pero este sería entonces el nivel político, algo así como la Asamblea General de la ONU, si quieres, aunque en realidad nunca se parecerá a eso.
Pero si seguimos con los paralelismos, se establece sobre la base de la visión de la Carta, ¿verdad? Y la Carta es lo que se ha enviado. The vision of the charter, right? And the charter is what has been sent out. The charter is what we now for the first time see here. La Carta es lo que estamos viendo ahora por primera vez aquí, a través de The Times of Israel. Y la Carta es realmente como la Constitución de un país, ¿verdad? Una carta para una organización internacional es como la Constitución de un país. Es la ley básica, las normas fundamentales según las cuales se establece la organización. Y esta carta, una vez más, no menciona Gaza en absoluto. Solo menciona el funcionamiento de la organización. Lo preocupante es que ya está configurada de tal manera que el señor Trump mantiene todo el poder sobre ella. Es él quien decide quién es invitado a formar parte del Consejo y quién no. Así que la composición del Consejo no es universal. A menos que el señor Trump diga, quiero invitar a este estado, no se enviará ninguna invitación. Y entonces esos estados pueden decidir si quieren tener un representante en el Consejo o no. Así que no es casualidad, probablemente, que Irán no se siente en este consejo hasta que, y a menos que, haya un cambio de régimen. En cuanto a la estructura, terminemos con esto. Toda la justificación del derecho internacional sobre por qué esto es legal, por qué esta organización funciona y de dónde obtiene su autoridad, proviene de la resolución de 803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De ahí emana toda su legitimidad. That's where the entire legitimacy emanates from. Este es uno de esos casos en los que Donald Trump parece preocuparse realmente por el derecho internacional y en los que intenta modelar sus creaciones siguiendo estructuras bastante bien definidas. Y luego, por debajo de esto, por supuesto, tenemos Gaza, que es la razón principal por la que la ONU dio su consentimiento al Consejo de la Paz. Pero por encima de Gaza está este Comité Nacional que acabamos de ver. Al final, por ahora, son el Consejo de la Paz, la Junta Ejecutiva y la Junta Ejecutiva de Gaza los que van a tratar con el NCAG y con la Fuerza Internacional de Estabilización que se dirige a la India, y será la fuerza militar que patrulle lo que ocurre directamente en Gaza. Así que esa es la estructura por ahora. Lo que te estoy diciendo es que el señor Trump ya se está preparando para reorganizar las cosas de la siguiente manera. Asegurarse de que todo el asunto de Gaza se convierta en solo un brazo, una rama de lo que está ocurriendo. Habrá una Junta Ejecutiva de Gaza, responsable de Gaza y de la Fuerza Internacional de Estabilización, y eso quedará en un lado. Luego, en el otro lado, habrá una especie de organización internacional, la Junta de la Paz, que podrá ocuparse de lo que quiera, porque tiene personalidad jurídica y puede hacerlo sin sujeta a las leyes concretas de ningún país. Ahí, por supuesto, il va de uno ni de un branch de ese tipo. This is, of course, where the value of such an organization is. Again, Volvamos de nuevo a esta diapositiva, porque una vez que esta organización internacional existe y los Estados miembros participan, adquiere una personalidad jurídica internacional y obtiene inmunidad frente a las leyes nacionales, frente a todo tipo de mecanismos policiales, ¿verdad? Y básicamente no es soberana, pero se sitúa fuera de los marcos jurídicos de cualquier Estado en particular, igual que las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen una sede en Nueva York y otra en Ginebra. Y aunque Ginebra está en Suiza, y Suiza tiene leyes laborales bastante consolidadas, esas leyes laborales no se aplican a las Naciones Unidas. These labor laws do not apply to the United Nations. The UN doesn't have to follow them at all, and the UN doesn't. La ONU no tiene que seguirlas en absoluto, y la ONU no las sigue. De hecho, la ONU es conocida por ser un empleador bastante malo en Suiza, porque realmente se aprovecha de sus empleados pequeños y a tiempo parcial, mientras que paga muy buenos salarios a los empleados a tiempo completo. Pero los pequeños y los de tiempo parcial reciben casi nada. Eso no estaría permitido según la ley suiza. Pero como la ONU no es responsable, no tiene que rendir cuentas ante la ley suiza, pueden hacer lo que quieran. Y esto es lo que está construyendo Donald Trump.
Y de nuevo, creo que lo que está haciendo es crear un fondo de inversión muy grande, sin restricciones, básicamente para hacer negocios a nivel internacional y construir cosas. Creo que lo más importante en la construcción de la paz es precisamente la parte de construir. Él quiere un gran fondo de inversión. Veamos cómo está organizado esto. La carta dice, en el capítulo 2, membresía, que los miembros del Consejo de la Paz se limitan a los estados invitados a participar por el presidente. De nuevo, si retrocedemos, lo que te estoy diciendo aquí es que el propio Consejo, los miembros del Consejo, lo que él está estableciendo ahora es el brazo político. Y el brazo político aún no existe, solo existe el brazo ejecutivo. Y en el brazo político, lo que está haciendo ahora es decir, vale, cualquiera a quien yo invite puede unirse. Una vez más, la razón por la que no me preocupa demasiado que esté intentando hacer algo muy malintencionado es que no está tratando de formar una alianza. En realidad, el artículo 2.2b establece que nada en esta carta se interpretará como que otorga a la Junta de la Paz jurisdicción dentro del territorio de los Estados miembros, ni como que obliga a los Estados miembros a participar en misiones concretas de consolidación de la paz sin su consentimiento. Así que esto no tiene nada que ver con intentar crear una fuerza de intervención militar ni nada por el estilo. Se trata únicamente de dar legitimidad a la organización de Donald Trump. Párrafo C. 22C. Cada Estado miembro desempeñará un mandato de no más de 3 años desde la entrada en vigor de la Carta, sujeto a renovación por parte del gobierno alemán. Cualquier Estado miembro puede participar durante 3 años, pero después queda fuera. Pero atención, el mandato de 3 años no se aplicará a los Estados miembros que aporten más de $1.000 millones en fondos en efectivo a la Junta de la Paz durante el primer año de vigencia de la Carta. Esto es una maniobra para sacar dinero. Es una maniobra para sacar dinero. Donald Trump está creando una cartera internacional, su propia cartera internacional personal, y va a intentar llenarla con todo el dinero que pueda. Y ese dinero, al final, estará bajo su supervisión, junto con un par de dignatarios de todo el mundo, que sin embargo estarán allí a su petición. Cualquier cosa que haga la Junta necesita el consentimiento del presidente. Así que es una especie de plan internacional a gran escala para acaparar dinero que seguirá funcionando incluso más allá del final de su mandato en 2028, ¿verdad? Es entonces cuando tendrá que dejar el cargo de presidente de los Estados Unidos. Así que ya está preparando sus próximos pasos. Quiero decir, es un movimiento empresarial en el que, obviamente, un hombre de negocios está trabajando. Así que, allá vamos. Bajo la gobernanza del Consejo, vuelve a quedar claro hasta qué punto son amplios los poderes del presidente. El Consejo de la Paz está compuesto por sus Estados miembros, y el orden del día de las reuniones será establecido por la Junta Ejecutiva, sujeto a notificación y comentarios de los Estados miembros y a la aprobación del presidente. Sin la aprobación del presidente, nunca se fijará un orden del día para las reuniones. Cada Estado miembro tendrá un voto en el Consejo. Las decisiones se tomarán por mayoría de los Estados miembros presentes y votantes, sujetas a la aprobación del presidente. Así que el presidente siempre tiene poder de veto en esta estructura, lo que significa que primero, nada puede debatirse realmente sin que el presidente dé su visto bueno. Y segundo, nada puede aprobarse sin que el presidente esté de acuerdo. Quiero decir, esto es realmente, ya sabes, Trump S.A. Trump Inc. International, right? Internacional, ¿verdad? A estas alturas. Y aquí el presidente, tengo que insistir una vez más, el estatuto dice que el presidente es Donald J. Trump. Ejercerá como presidente inaugural del Consejo de la Paz y además como representante inaugural de los Estados Unidos de América. El presidente tendrá autoridad exclusiva para crear, modificar o disolver entidades subsidiarias según sea necesario o apropiado para cumplir la misión de paz del Consejo.
Así que Trump establecerá toda la estructura a su manera, como este Consejo de Gaza. ¿Por qué puede simplemente inventárselo? Porque puede. Porque él escribió el estatuto que dice que puede. Todo depende de su libre albedrío, ¿no? Esto es, por supuesto, un poco precario, porque el señor Trump ya tiene 79 años y cumple 80 este año. Así que hay una disposición de sustitución que establece que el presidente deberá designar en todo momento a un sucesor para el cargo de presidente. La sustitución del presidente solo podrá producirse tras una dimisión voluntaria o como resultado de incapacidad, determinada por un voto unánime de la Junta Ejecutiva. Así que, incluso si Donald Trump muriera antes de dimitir, la Junta tendría que alcanzar una decisión unánime. Y si no hay una decisión unánime, no habrá sustituto. De modo que el señor Trump se aseguró muy bien de que estará al mando mientras quiera y de que entregará las riendas de esta estructura a quien él quiera y solo cuando quiera hacerlo, ¿verdad? Así que no hay nada que impida que la organización pase, digamos, a manos de su yerno, Jared Kushner, o de alguno de sus otros descendientes. Básicamente, esto podría convertirse en una organización internacional hereditaria si deciden hacerlo así. Es porque todo está en manos del presidente, ¿verdad? Puede pasar a cualquier sucesor en cualquier momento, según lo determine el señor Trump. Y, ya sabes, también es algo muy anacrónico. Quiero decir, ya no hacemos esto en el derecho o los tratados internacionales. Normalmente designamos a alguien como presidente o simplemente presidencia, para mantenerlo neutral en cuanto al género. Pero esto está tan claramente diseñado para ser la organización del señor Trump que, en algún lugar del texto, incluso utiliza la palabra él para referirse al presidente. Así que no hay ninguna idea de que esto pudiera ser una mujer. Es bastante asombroso y por eso, una vez más, no creo que el señor Trump esté construyendo ningún tipo de estructura rival a la ONU. En realidad, está construyendo su propia próxima corporación, Formación Internacional. La Junta Ejecutiva será seleccionada, por supuesto, por el presidente. Él nombra a todos, como Jared Kushner y demás. Todo lo hace el presidente. Ellos, por supuesto, tienen disposiciones financieras. Pueden crear cuentas, pueden abrir cuentas bancarias y mantenerlas. El estatus legal del Consejo de la Paz y sus entidades subsidiarias es que poseen personalidad jurídica internacional. De nuevo, eso es lo que te dije antes. No están sujetos a las leyes de Estados Unidos. En realidad, en algún momento tendrán que negociar un acuerdo con el país anfitrión, en el que Estados Unidos firmará que el Consejo de la Paz residirá, digamos, en Nueva York, igual que la ONU reside en Nueva York, pero que la policía y el ejército estadounidenses no podrán entrar en las instalaciones de esta organización. Va a ser muy parecido al FMI, como el Banco de Pagos Internacionales, pero probablemente con un enfoque en la construcción y la inversión. Pero de nuevo, no estará sujeto a las leyes de ningún país. La Junta de la Paz deberá garantizar la concesión de tales privilegios e inmunidades. Donald Trump, como presidente, tendrá inmunidad diplomática para siempre. El presidente de esta junta tendrá inmunidad diplomática para siempre. No se les podrá procesar porque serán los presidentes en funciones de esta organización internacional. Y Estados Unidos, Donald Trump, estoy bastante seguro, se asegurará de que él, como presidente de los Estados Unidos, firme un acuerdo con la Junta confirmando eso y lo hará ratificar en el Senado estadounidense. Así que, ya sabes, este es un plan muy ingenioso para tener tu propio pequeño vehículo internacional de inversión, a través del cual puedes hacer lo que quieras. Solo quiero señalar que hay un artículo sobre la resolución de disputas que en realidad no trata de la resolución de disputas. Normalmente, eso debería explicar cómo manejar los conflictos y quién es la autoridad superior, como un tribunal de arbitraje, un tribunal nacional o la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo. Pero no,
La Junta de la Paz es el feudo de Donald Trump, por lo que el árbitro final en cualquier disputa siempre será el presidente, la autoridad definitiva. Es una broma, pero es una broma que de hecho tiene muchas posibilidades de salir adelante y convertirse en una organización internacional. Sin embargo, algo interesante es que evidentemente el señor Trump no confía mucho en esta junta. Eso demuestra que no está seguro de si esto será útil o no, así que ya ha incorporado un interruptor de apagado. Eso también es muy interesante. This is also very interesting. The conditions for dissolution. I just want to read this to you. Las condiciones para la disolución. Solo quiero leértelas. La Junta de la Paz se disolverá en el momento en que el presidente lo considere necesario o apropiado, o al final de cada año natural impar, a menos que sea renovada por el presidente a más tardar el 21 de noviembre de dicho año natural impar. Así que, por supuesto, el presidente puede disolverla en cualquier momento. Y si no la renueva cada 2 años, entonces también morirá por sí sola. Así que tiene, bueno, de nuevo, un interruptor de apagado. Esto significa, por supuesto, junto con las disposiciones para el próximo presidente, que si acabamos en una situación en la que el presidente muere o queda incapacitado y la Junta no puede decidir un sucesor, porque se necesita unanimidad, todos los miembros de la Junta tienen que decir sí a un sucesor. Entonces, si no pueden decidir uno y llega otro año impar, toda la organización morirá. Then the whole organization will die. So there's a situation thinkable. Así que existe una situación imaginable en la que debido a que no son capaces de tomar una decisión, la propia organización podría morir. Y no conozco ninguna organización internacional que tenga un interruptor de apagado como este. Es algo bastante extraordinario. Supongo que la razón por la que hablan de cada año impar es porque en la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hay en realidad una disposición que dice que esta resolución es válida hasta finales de 2027. Aquí está, el BOP y la presencia civil y de seguridad internacional en Gaza están autorizados por esta resolución y seguirán autorizados hasta el 31 de diciembre de 2027. Así que la resolución en realidad necesita ser reafirmada para mantener su validez. Y parece que Trump está modelando la Junta de la Paz un poco según esta resolución de 2027, como una fecha de caducidad. Además, creo que todavía no confía mucho en su propia creación, así que quiere que sea disoluble por si algo sale mal. In case something goes wrong, but as we can see, right, this organization. Pero como podemos ver, esta organización ya está construida de una manera que es, ya sabes, el pequeño feudo de Trump. Y sí, esta es mi interpretación de lo que está ocurriendo. Supongo que él usará esto, si llega a concretarse, como una forma de atraer miles de millones de dólares en donaciones que luego podrá usar a su propia discreción, y además tener algo que hacer incluso después de dejar el cargo de presidente de los Estados Unidos, mientras se mantiene legalmente protegido contra cualquier tipo de reclamación. Probablemente lo utilice como un gran fondo de inversión para, supongo, fines de construcción y adquisición de terrenos, porque en teoría esta organización puede, por supuesto, comprar terrenos o recibirlos de los Estados miembros. Esos terrenos se convierten entonces en una especie de propiedad internacional, legalmente exenta. Básicamente, esta organización podría declarar las parcelas de terreno que compre y desarrolle como algo muy parecido a la forma en que funcionan las embajadas, es decir, extraterritoriales. Así que se podrían construir por todo el mundo, no sé, Trump plazas extraterritoriales, donde se pueda apostar o lo que sea, porque se les puede otorgar estatus extraterritorial. Eres una organización internacional, creada y fundada sobre un tratado internacional. La resolución del Consejo de Seguridad y la carta que el señor Trump está elaborando ahora, la carta del BOP. The charter that Mr. Trump is building now, the BOP charter. If it is ratified by 3 member states. Si lo ratifican 3 Estados miembros, entra en vigor. Y entonces, según el derecho internacional, tendrá la fuerza de un tratado. Y como tal, el órgano del tratado puede, en teoría, llegar muy lejos con lo que puede hacer y cómo puede interactuar con los Estados miembros sin que esos Estados miembros vinculen a la organización mediante sus leyes.
Es algo extraño. Es una situación muy extraña la que está ocurriendo. Y desde luego, ya no tiene nada que ver con Gaza como objetivo principal. El hecho de que Gaza no se mencione ni una sola vez en esta carta nos dice mucho. Por otro lado, no es una organización rival de la ONU. Tiene un carácter similar en virtud del derecho internacional, pero nunca llegará a serlo. No está concebido para ser una especie de contra-ONU, sino su propio pequeño fondo internacional de inversión, y nunca he visto nada parecido. Simplemente aprovecha cualquier opción que se le presente. Llámalo oportunismo, llámalo genialidad, como prefieras. Pero me da la impresión de que hacia ahí nos dirigimos. Sin duda seguiré informando sobre esto cuando sepamos más. Ahora mismo estamos en la fase en la que la propia Junta de la Paz tiene que ser establecida. Y el tratado, la carta, debe ser aceptado y luego ratificado por 3 estados para poder adquirir existencia jurídica formal y tener fuerza conforme al derecho internacional. Aún no hemos llegado a ese punto. Veremos a dónde lleva esto. Pero ya sabes, puedes estar seguro de que Estados Unidos va a formar parte, Israel va a formar parte, y no será muy difícil encontrar un tercer miembro que se una y lo ratifique, lo que entonces le dará fuerza internacional. Si la organización participa realmente en conseguir todos esos miles y miles de millones de dólares de los Estados miembros, es otra cuestión. Pero una vez que tenga ese estatus internacional, Donald Trump podrá utilizarlo y ejercerlo. Y de nuevo, por el momento sigue vinculado a la cuestión de Gaza, pero esa cuestión es en gran medida algo secundario. Muchas gracias por su atención. Thank you very much for your attention.